Vamos a hablar de Clandestina, la obra de Belén Blanco. Bien, ahora vamos a hablar de Fedra, o en todo caso vamos a hablar de Yo Fedra, una obra con texto y dirección de Analía Fedra García. Analía, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes. Actuada por Ingrid Pellicoli. Ingrid, ¿cómo va? Hola, bien, muy bien, gracias. Acá estamos. Que está en cartel en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Tuñón, desde el viernes anterior, los viernes a las 20:15, entrada general a disposición en alternativa teatral. En principio no será ningún misterio, ¿no? Analía Fedra, signada por un nombre. Claro, bueno, ya medio por destino tenía destinado en algún momento meterme con el personaje trágico. De hecho, uno de los primeros libros que leí de adolescente en relación con el nombre fue leer Fedra de Racine y decir, uy, qué nombre me pusieron. Que lo parió, qué trágico, ¿no? La esposa de Teseo que se enamorará de su propio hijastro, de Hipólito. Claro. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, y acá en esta versión quise retomar el mito y varias cosas cambiarlas, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó en la vida entonces elaborar el asunto? No, de eso había quedado como fantasía y hace más o menos un año ya empecé a pensarlo como proyecto en concreto en la escritura, ¿no? Iba escribiendo de a ratitos, de a poco. ¿Y por qué elegiste a tu actriz, a la protagonista? Y bueno, ¿qué más decir? Ingrid Pellicoli para hacer este personaje era la primera actriz en la que pensé. Nosotras ya habíamos trabajado en Greek, que también era una reelaboración del Edipo, un texto de Steven Berkoff. Y como el proceso de escritura fue así muy despacito, pero después el montaje fue en 2 meses, necesitaba también una compañera un poco loca como yo, que se embarque con todo. Y bueno, y por eso la quise invitar. Ingrid Pellicoli, te acaban de decir un poco loca. ¿Y qué va a ser? Todos y todas, ¿no? Si no Bueno, sos un poco loco. en algunos casos como el mío, totalmente. Totalmente loco, ¿no? Una actriz dramática. No, loca en el sentido de aventurarme a una aventura. Valiente. Es un unipersonal, claro. Yo un poco también colaboré en la escritura final. Fue como todo un trabajo que lo hicimos muy... es un proyecto independiente. Muchas veces los proyectos independientes se hacen, qué sé yo, con pocos ensayos semanales a lo largo de mucho tiempo. Esto fue todo al revés, fue como sumergirnos así 2 meses en el material, en ensayarlo y bueno, por ahí loca en ese sentido, simplemente de tener la disponibilidad de hacer eso y el deseo. ¿Qué le pasa a esta, no, otras locuras. A esta tu Fedra, vuestra Fedra? ¿Qué le pasa? Yo digo, ella como carga con ese nombre tenía que hacer algo con Fedra, pero también darlo vuelta. Encontrarle por lo menos un final diferente. Y bueno, tiene un final muy diferente que no quiero adelantarlo para que todos los espectadores se lleven la sorpresa, pero bueno, hay una reescritura del mito que hay guiñadas a... El mito de Fedra fue reescrito muchas veces y siempre con variaciones. Es decir, que ya parece que el mismo Eurípides había hecho una primera versión, donde después la segunda, que es el Hipólito que conocemos, ya tenía muchas variaciones. O sea, hace 24 siglos ya había variaciones sobre esto. Después hubo reescrituras de todo tipo, una película con Melina Mercury de Jules Dassin. Bueno, y esta es otra reescritura que hay guiñadas con todas aquellas, pero tiene algunas variaciones fuertes y sobre todo esta Fedra no es castigada, por así decirlo. Por así decirlo. O sea, se enamora, pero no es condenada por el amor que siente. Es claro, no es condenada, sí, por supuesto sufre, pero no se mata en todo caso, digamos. Y hay una reivindicación quizás del deseo. Quizás para mí como actriz, eso no lo hemos hablado tan al detalle de por dónde cada una fue, pero para mí la obra trata sobre todo de eso. Del deseo. Háblenlo, aprovechen. De lo misterioso del deseo y del empuje. Sí. Y de unas frases que me resuenan, que alguna que es esta de Roland Barthes, que es este amor no es viable, porque lo viable es un bien, porque durar es mejor que arder. Ay, sí, me representa. ¿Por qué durar es mejor que arder? ¿Tiene que ver con eso? Sí, mira, y en esto que comentaba Ingrid de los corrimientos, en muchas siempre es condenada, ¿no? Fedra es todos los males, ¿viste? Claro. Acosa,
a Hipólito, miente, Loca, Pergenia, hace Afrodita todo, se le pone en contra. todo, ¿no? Y casi a veces también o es un chivo expiatorio de otras cosas. O que es idea radical que es mujer, ¿no? Es una idea radical que es mujer. Claro, y entonces en ese sentido sí la quise dar vuelta y reivindicar su deseo y su amor, ¿no? Hablaste de la película de Melina Mercury y su marido Jules Dassin, que es una pareja fenomenal de la historia del espectáculo en Francia y en Europa. Qué fenómeno. Él era estadounidense exiliado, ella era griega exiliada cuando en Francia parieron a uno de los grandes músicos de toda la historia de Francia y estamos metidos en las progenies familiares. Entonces, vos fuiste bautizada con un nombre trágico. Vos sos hija de un gran actor trágico, de una familia. Trágico, cómico, etcétera. Ernesto Bianco, tu padre, ¿no? Sí. Que murió mientras representaba el Cyrano en el Teatro San Martín, mientras estaba de temporada. Sí, no en el escenario, porque No. como así dicha la frase, quedó una leyenda de que murió en el escenario y no. No, mientras estaba haciendo una temporada del Claro, Cyrano que está ahora en cartel con el Puma Goiti otra vez en el mismo teatro. Sí, de paso comento, viste que nosotros con mi hermana Irina Alonso hacemos una obra biodramática de la familia que Sí, se llama claro. Papa Bianco y los Alonso, y que invitamos cada vez a un actor a ponerle voz a un reportaje que armamos de papá con todos los reportajes que hay de él, gráficos, porque oral no quedó nada. Y entonces esta vuelta vamos a hacer 3 funciones con el Puma Goiti justamente Bueno. ¿En en serio? el Chacarerian. Te cuento yo, porque a lo mejor lo sabes. A mí el Puma Goiti me contó en una entrevista a propósito de este papel, que él un día cuando era muy chiquitito, cuando era un adolescente, tenía un tío teatrero y le pidió al tío que lo llevara al teatro y fueron a ver a tu papá haciendo Cyrano de Bergerac. Claro. Y que él ese día experimentó un giro copernicano en su propia existencia. Dijo, yo quiero ser eso. Que el Cyrano no, quiero ser el actor. Quiero ser el señor que está haciendo de Cyrano, el señor que se pega esa nariz y sale al escenario. qué maravilla. Yo quiero ser eso, y torció su destino y estudió arte Claro. dramático por eso. Bueno, justamente nosotras tenemos que ver con que él haga Cyrano, porque aparte de nosotros deshacer la obra, hicimos el libro de papá, sobre papá, y para eso hicimos un largo Zoom en plena pandemia con el Puma, y como nos gustó tanto las cosas que nos dijo, cuando hicimos la película, pues también hicimos la película, que todavía no está recién terminada, lo invitamos al Puma, a la sala Coronado del San Martín, ahí a que nos diga ahí qué recordaba de ese Cyrano. Y el Puma terminó de hacer esa entrevista con nosotras, dijo, ¿quién dirige acá ahora el San Martín? Voy a subir, voy a presentar el proyecto. Y subió y lo presentó. Era un Cyrano del 76, 77. ¿en ¿no? serio? Y no solo eso, no pasó nada. Nosotras presentamos el libro de papá en una sala que amablemente nos prestó Rottenberg. Ahí le pedimos al Puma que hablara, el Puma habló, había gente del San Martín en la platea. Hizo un stand-up increíble donde todo el mundo decía, que el Puma, hay que hacer una solicitada que el Puma haga Cyrano. A la semana lo llamaron del San Martín. Excelente. Y es más, la temporada esta de Cyrano, cuando termina la obra, cae el telón y dice, esta función está dedicada al gran Ernesto Bianco, Cyrano, eterno Cyrano, algo así. Bien, por eso ahí, fue. por ahí hay gente que recuerda a Ernesto Bianco con Olmedo en televisión. Claro. Quiero decir, también hay que hacerle, digamos, un homenaje a un actor muy grande, pero está Ingrid Pellicoli con nosotros. Escuchen las historias que se están cruzando acá porque son impresionantes. Dijiste el apellido de tu mamá al pronunciar Pellicoli Alonso, ¿no? No, Sí, no, porque Bianco. mi hermana tomó el apellido de mamá. Mi hermana se llama Irina Pellicoli, pero Irina Alonso. Bueno, una vez, a ver, la persona más famosa del mundo por entonces me preguntó en público por un familiar tuyo, que no es ninguno de los nombrados. ¿Por quién me pudieron haber preguntado? La persona más famosa del mundo era Diego Armando Maradona. ¿Por quién me pudo haber preguntado Diego Armando Maradona respecto a tu familia? El Charro Moreno. El Charro Moreno. Hubo una época en ¿Y que... qué era tuyo? Pará, ahí vamos. José Manuel El Charro Moreno fue para mucha gente el mejor jugador de fútbol del mundo en los años 40 y 50, solo que le tocó una etapa en que por la Guerra Mundial no hubo 2 mundiales y después Argentina no participó voluntaria o involuntariamente de 2 mundiales. Sino el Maradona de aquel momento hubiese sido el Charro Moreno. El Charro Moreno fue un gran jugador de River, jugó en Chile, jugó en México, jugó en Boca.
Boca, casi no hay imágenes de él. Se lo No ve había haciendo, tele, claro. haciendo jueguito en una imagen fílmica en el Estadio Monumental, pero en la secuencia de los grandes jugadores de fútbol argentino, para los que saben de la historia del fútbol, Messi, Maradona, Di Stéfano y el Charro Moreno son los principales. Un día en Perú, antes de un partido importante, Maradona se acercó a un grupo de 4 periodistas que estábamos ahí y porque no podía dormir y porque quería conversar, le preguntó a uno de ellos, que era Macaya Márquez, cómo jugaba el Charro Moreno. ¿Vos sabés? Me dijo. No, yo no lo vi nunca. ¿Vos sabés? No. El único que sabe es Macaya, sí. Macaya, ¿cómo jugaba el Charro Moreno? Era tu tío. Bueno, nosotros en el espectáculo hablamos de los tíos que no conocimos, porque en realidad estuvo casado con la hermana de mi mamá, mi tía Pola Alonso, que fue también en aquella época una, así como estrella del cine, de la época del cine de oro y muy sex symbol y qué sé yo. Nosotros decimos que fue la primera botinera porque se casó con Moreno, pero bueno, ya se habían separado cuando yo nací, así que está en los tíos que no conocimos. Moreno vivió hasta el 78, o sea, vos no lo viste nunca, pero una vez que me presentaste a tu mamá estabas haciendo una obra de Goethe. Sobre conversación en la Casa Stein sobre el ausente señor von Goethe. Claro, medio largo el título. Estaban tu mamá y tu tía y me fue presentada. Siempre están tu mamá y tu tía. Siempre todas las obras. Me fue presentada como la viuda de Moreno. Pola, mi tía, Sí. puede ser, porque ella era muy particular. Podía decir cualquier cosa, pero además se había gestionado y tenía la pensión como viuda de Moreno. Ella fue después muchos años mujer de Osvaldo Dragún, que claro. Sí fue el que me funcionó a mí de como tío. en toda la Ay, me suena todo, Pola, me suena. Pero todo. ella Paul Alonso y hay que buscarlo. Y Dragún. Bueno, Dragún sí, Dragún Sí, fue Osvaldo Dragún. un escritor teatral, pero además fue uno de los creadores, casi el principal promotor de teatro abierto, y fue director del Teatro Cervantes, muchas cosas. Pero bueno, el Charro no, pero para Pola en algún momento empezó a reivindicarlo como su marido. ¿Y cómo consideró que era la viuda de él. Bien, A ver, la voy a googlear. y cómo no, es todo una historia. En esta reescritura, el asunto del amor prohibido con el hombre muy joven, que en el mito sería su hijastro, ¿se repite? ¿Es también un hijastro? ¿No es? ¿Cómo es esta variación? Es un hijastro y ahí un poco tomé lo de la película con Melina Mercury, que el hijastro le es correspondido en el amor, ¿no? Que esa zona un poco incómoda de que el hijastro también la quiere, ¿no? Se enamora de su madrastra, digamos. Que hoy todavía me parece que es una zona un poco incómoda de que una mujer más grande esté enamorada con un muchacho más joven. Y eso me parecía más interesante hoy que ella esté enamorada ella sola, ¿no? Y que claro, y es posible que el arte deba incomodar, deba generar preguntas que no siempre son cómodas, sin necesidad de ofrecer las respuestas incluso, ¿no? Sí, eso a mí me parece que es lo más interesante del teatro, ¿no? Llevarte algo y que la obra te lleve por algún viaje, ¿no? En esta obra, como espectador, vos haces cierto itinerario y acompañás al personaje, metiéndote en la escena, contemplando de afuera, hay como diferencias. Vienen de hacer una función de estreno. ¿Qué pasó en la Sala Tuñón el viernes pasado? Y fue para mí sorprendente, ¿no? Porque sobre todo tuvimos un proceso muy intenso de ensayos todos los días, 4 horas, ¿no? Y después reescribimos y pensamos esto, lo otro. Que un poco también nos pasó con Greek, el otro proyecto que habíamos hecho juntas, que fueron 2 meses a full, estrenamos, yo con pánico, esta vez un poquito de adrenalina y de miedo igual también. Y bueno, es ese momento en que todo lo que vos preparaste lo soltás y a ver qué pasa. La cena está servida y tienen que decir los comensales si estuvo buena o no estuvo buena. ¿Pánico real o es una forma de decirlo? No, una forma de decir, ¿no? Era Tenía miedo. Una de las primeras obras que yo hacía y era muy arriesgada, ¿no? Esta había una parte de mucha confianza, pero también de cómo será ese encuentro con otras personas. A mí me emociona, me gusta, pero ¿qué pasa si lo ve otro? Yo decía que Analía era muy buena espectadora, porque cada ensayo decía, ¡ay, es espectacular, es espectacular! Ella estaba encantadísima, pero aún así, claro, te falta ver qué le pasa a los demás. Yo decía, mira, mientras te guste a vos, está, ok. No, la respuesta igual. fue súper linda, fue buenísima la respuesta. Ingrid, actuás en cine, en televisión y en teatro hace tanto tiempo que ni sacamos
perdemos la cuenta, ¿no? Has protagonizado docenas y docenas y docenas de obras y de productos. ¿Por qué seguís actuando? Y es cada vez más un refugio, ¿no? ¿Contra? Contra el mundo hostil, horrible que nos rodea. Es como irse un poco a otro lugar, un lugar más bello, un lugar más noble y más interesante. Se puso más oscuro que nunca. Se puso muy oscuro. El mundo, ¿no? El mundo, el país, todo. Sí, cuando hablo pero el mundo también, el país está, ni que hablar. El mundo está inmundo y el país está en un momento casi que trágico, ¿no? Al borde de la tragedia. Y además te da mucha impotencia también. Sí. Por eso está bueno refugiarse, porque a veces te parece que está bueno pelear, pero como no se sabe muy bien qué sería hoy pelear ni nada, es como una resistencia más, más de estos encuentros, de estos lugares donde nos reunimos para conectar con otras cosas que es el teatro, ¿no? Ojalá no sea esperando a Godot, ¿no? O no sea todo un absurdo que nunca se aclare, porque en la espera hay quien desespera, ¿no? Y sí, por ahora no vemos. Sí, yo siento que todo esto se va a caer a pedazos, pero como todavía no ocurre y parecía que iba a ocurrir hace meses y no viene ocurriendo, tampoco se configura una alternativa, es decir, verosímil, viable pronto. Y bueno, ya ocurrirá, porque esto es completamente, me parece, inviable. Con el maestro de teatro Tito Cosa jugamos durante mucho tiempo a señalar cada época política argentina como un género teatral diferente, ¿no? Hay épocas que son farsas, hay épocas que son trágicas, hay épocas que son comedias, hay obras que son breves, son entremeses. El gobierno de Duhalde, por ejemplo, un gobierno breve, un entremés. Microteatro. Hay microteatro, hay trágico. Microteatro sería es el nuevo género. Rodríguez A, digamos. Microteatro, ¿no? No, Federico Pinedo. Casi que un gobierno, claro. Micro. Claro, como una frase de Twitter, 140 caracteres, claro. Y ya está. Hay farsas y hay obras grotescas, ¿no? Todo el mundo le puede poner. Y óperas, ¿no? Esto sería como una ópera. Y esto sería una ópera malévola, ¿no? Una ópera en es que... como de terror, como un género de terror. Claro. Este gobierno sería similar a género de terror bizarro, claro. Un gore. De terror bizarro, ¿no? Clase B sería, ¿no? Sí, gore. D, clase D. Aumenta el subte, Bien, y sin embargo coexistimos, ¿no? Nos reímos para no llorar. Es la única forma. Bueno, por eso. O nos cagamos en su risa mientras no podamos vencerlos. O en realidad generamos una complicidad nerviosa en donde no saber muy bien dónde situarse, ¿no? Porque uno no quiere ser tampoco cómplice, quiere ser testigo, pero no fomentar ni estar como, yo seguía haciendo mi vida mientras eso acontecía, entonces quien estuviera me daba igual. No, eso por supuesto que no. No, porque a veces veo yo compañeros, colegas que igual siguen en el mismo formato y no les cambia, ¿entendés? Quien desconduzca los destinos ni cómo lo haga. Yo no estoy para condenar a nadie realmente. Pero no para emitir un juicio de valor, sino claro. por el hecho de decir, mirá, sigue haciendo lo mismo que hacía con el otro. O en el gobierno anterior trabaja y dice lo mismo que ahora. Lo que pasa es que para la salvación de la especie claro. Es natural para que una especie se salve, cualquiera sea esa especie, es natural la capacidad de adaptación a las circunstancias. Claro, pero el teatro vive el conflicto, no de la continuidad, ¿no? Sí, igualmente, para mí, por lo menos en el teatro, este año encontré cierto refugio y cierta respuesta también a lo que hay, ¿no? Empecé el año bastante complicada, sin perspectivas de hacer nada, y con Osmar Núñez reestrenamos un espectáculo, Las patas en las fuentes, de Leónidas Lamborghini, y cuando la volvimos a hacer, ahí encontré ahí las cosas una fuerza de nuevo, ¿no? Claro, algo de lo bueno, de hecho, Ingrid recién mencionó Teatro Abierto, ¿no? Que en medio de la parte final de un holocausto fue para muchísima gente en 1981 una señal de esperanza, y no de la esperanza de esperar sentado que las cosas cambien, sino de hacer cosas, salir de la actitud de sentados para que las cosas empiecen a cambiar. Sí. Yo este año también estuve en Teatro por la Identidad, que bueno. sigue y cada vez más, y este año más que nunca, porque realmente hay un ataque enorme a todo el trabajo de las abuelas, y entonces bueno, más que nunca era una necesidad de
de hacer oír eso. Y que vos lo conocés de primera mano, ¿no? También, porque a veces parece eso, que descreen o desacreditan un poco el trabajo de los organismos de derechos humanos, pero no ponen valor también a otra gente que por ahí no es parte de los organismos, pero que ha prestado siempre compañía. Sí, ¿no? sí, desde esos lugares, desde otros lugares. Sí, eso. Claro, es lo más interesante de todos, la cantidad de gente que confluye alrededor de las grandes ideas que incluyen la universidad pública y el arte y la cultura como resistencias. Gracias a los dos, gracias Fedra. No, por favor, gracias. Gracias por haber estado acá. Fedra, gracias Fedra. Yo, Fedra. No, bueno, gracias a ustedes. Repitan los días viernes en el Centro Esperamos, Cultural de la Cooperación, ¿a qué hora? 20:15 en la sala 20:15, Tuñón, las entradas se venden en Alternativa Teatral o en el teatro. La hora, ahora es imperativo decir cuánto dura 50 minutos. Sí, Breve. no fatigamos a las personas. Exactamente, demasiado fatigados estamos todos por la existencia. Gracias a las dos y que sean Gracias. buenas las funciones por venir. Gracias, los esperamos. Ay, qué linda la Aquí estamos en la tragedia de esta película clase D de terror gore.